Flores en 1962 e inscrito en el registro de automóviles clásicos de colección. Iniciaremos un viaje a través del tiempo, descubriendo los secretos de nuestra aldea de montaña, San Martín de los Andes. Recorreremos a través de sus calles, su historia y la de sus pobladores, deslumbrándonos con la belleza del paisaje patagónico y la inmensidad del lago Lácar. Sentados en sus asientos durante todo el recorrido. Los asientos provistos de un cinturón de seguridad deberán abrocharse. Les recordamos que está prohibido fumar a bordo. Para su comodidad, los teléfonos móviles deberán permanecer con su volumen apagado. Por cualquier duda, por favor, consulten a la tripulación. Muchas gracias por su atención y disfruten del viaje. Primero, claro, nosotros yo no podía agarrar. Espera, la campera acá. Hola, hola, hola. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenos días, no buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro. Les cuento, me presento, mi nombre es Agustina, quien me acompaña es Rolo, y juntos vamos a emprender esta recorrida para conocer la historia de nuestra ciudad, de San Martín de los Andes, esta ciudad que se encuentra en el sudoeste de la provincia de Neuquén. Es una ciudad, una de las más importantes turísticamente, no solo en la provincia, sino también en la Patagonia. Es sede administrativa del Parque Nacional Lanín y fue fundada el 4 de febrero de 1898. Además les cuento que durante el verano las temperaturas oscilan entre unos 9 a unos 27 grados. Durante el verano y hace unos días hemos tenido temperaturas mayores que han alcanzado unos 34 o 35 grados. El día de hoy la temperatura máxima va a ser de 30 grados, mañana también va a ser calor, así que hay que aprovechar los últimos días de verano. Por lo general durante el mes de marzo ya bajan las temperaturas, sigue haciendo un poquitito de calor, pero se sigue disfrutando el verano aquí en San Martín. Durante este mes, durante el mes de enero y febrero, se pueden realizar diferentes tipos de actividades, pero más actividades al aire libre, ¿no es cierto? Actividades relacionadas al turismo aventura, por ejemplo, como rapel, escalada, rafting, que es una actividad familiar muy linda para realizar. En cambio, durante el invierno las temperaturas van de 1 a 8 grados, teniendo, por supuesto, temperaturas menores a 0 grados, lo que permite que algunos días, no siempre, algunos días puedan nevar en las calles de la ciudad, pero sobre todo obviamente en el Cerro Chapelco y en todos los cerros circundantes que encontramos aquí.
Durante el invierno se pueden realizar actividades relacionadas a la nieve, ¿no es cierto? El esquí, el snowboard y también caminatas con raquetas de nieve, que es una actividad también familiar y muy linda para realizar. Les cuento que nuestra ciudad tiene una particularidad, y es que las 4 estaciones están muy bien marcadas. Durante el verano es lo que ustedes pueden vivir en este momento. Durante el invierno, algunas veces, como bien dijimos recién, las calles se tiñen de un color blanco. Durante el otoño, que es mi estación preferida, los cerros que encontramos alrededor se tiñen de un color ocre, amarillo, anaranjado y también de un color bordó, que tiene que ver con la aleta. Y sobre todo durante la primavera es cuando podemos encontrar muchas flores durante toda la ciudad. En los árboles que podemos observar, por ejemplo, a la izquierda y a la derecha, es precisamente este árbol que tiene unas hojas color bordó, que se conoce como ciruelo del jardín. Y durante la primavera crece su flor color rosado, dándole un toque al paisaje y a las calles céntricas muy lindo. ¿Por qué les cuento esto? Porque este árbol lo vamos a encontrar casi a lo largo de todo el recorrido, tanto en la avenida San Martín como en las calles circundantes. Y si hablamos del ciruelo del jardín, no podemos dejar de hablar de un árbol que es característico en la provincia. ¿Y por qué característico? Porque lo encontramos en el escudo de la provincia junto al volcán Lanín. Estamos hablando del pehuen o la araucaria araucana, que es su nombre científico. Y aquí hacia la derecha podemos ver uno de sus ejemplares. Este árbol es milenario, tiene aproximadamente unos 40 metros de altura, esa es la altura máxima que puede alcanzar este árbol, y también tiene una característica, y es que tiene 2 ejemplares, uno femenino y uno masculino. El masculino es el que nosotros podemos observar hacia la derecha, tiene en las extremidades de sus ramas una pelotita ovalada, color marrón anaranjada, así lo podemos identificar. En cambio, el femenino es la piñonera, es la que da las piñas. Y adentro de las piñas podemos encontrar las semillas o los piñones. No sé si habrán escuchado mencionar la palabra piñón. El piñón es comestible. De hecho, fue la base de alimentación de las comunidades mapuches, hoy lo sigue siendo. Sobre todo en la ciudad de Junín es muy común poder observar, poder comprar alfajores de piñón. Y antiguamente las comunidades lo que hacían era triturar los piñones y realizar una harina. Con la harina, por supuesto, podían cocinar, podían realizar panes, tortas, ¿sí? Fue muy importante y aún hoy lo sigue siendo. Las piñas de este ejemplar estallan durante el mes de marzo, ¿sí? Y cuando estallan cae justamente el piñón o la semilla. Y a decir verdad, tiene un alto valor nutritivo. Es muy bueno en calcio, en fósforo, en vitamina A y en vitamina D. Así que es uno de los árboles más importantes que encontramos dentro y fuera del Parque Nacional Lanín. Nos detuvimos un segundito y me gustaría que observen hacia la izquierda. Se ve una casa color celeste. Esta casa perteneció a la familia Ragusi, una de las familias colonas que venían escapando de la guerra y que se asentaron en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Si observamos la parte constructiva de esta construcción, de esta casa, podemos ver que es un armazón de madera. En esa época, en la década del 30, era muy común este tipo de construcciones. Armazones de madera realizadas, en realidad fijadas a partir de clavos. Siempre en este tipo de construcciones podíamos encontrar el techo a 2 aguas, que en realidad es muy común observarlo en las diferentes construcciones, con fuertes pendientes, que es lo que permite el libre escurrimiento del agua y de la nieve. Todas las construcciones, aún hoy en la ciudad de San Martín, tienen techo a 2 aguas, justamente por la razón que les acabo de mencionar. Y en estas construcciones encontrábamos las habitaciones a ambos lados, como estos ventanales con estos pequeños vidrios que podemos observar. Algunas de estas construcciones tenían una galería y en el interior las habitaciones se comunicaban entre sí. Era muy común que este tipo de construcciones, la construcción principal, se ubicara en el medio del predio. Hacia un costado encontrábamos los galpones o los depósitos, como los que podemos observar hacia la izquierda.
donde guardaban maquinarias, herramientas, alimentos, leña también. Hacia otro costado encontramos la huerta y además también era muy común ver animales de granja. ¿Por qué? Porque los colonos cuando llegan a esta zona comienzan a autoabastecerse porque estaban incomunicados con el resto del país. Así que buscaban la forma de poder abastecerse. Es así como entonces cultivaban la tierra, criaban animales de granja, entre otras cosas. Si observamos hacia la izquierda, vemos otra construcción amarilla de techo verde. Fíjense que esta construcción sí tiene una galería. Tanto la construcción de la familia Raguzzi como esta construcción que perteneció a la familia Castillo pertenecieron a un periodo arquitectónico que se conoció como el periodo arquitectónico de los colonos. Y era muy común estas características que les acabo de mencionar. Inclusive, el lugar de reunión de toda la familia era la cocina. Alrededor de la cocina realizaban todo tipo de actividades, de secar ropa hasta picar leña, ¿sí? Era el punto de reunión familiar. Para que tengan una idea, en esa época estas construcciones, ¿sí? Es decir, el sanitario o el retrete de estas construcciones no estaban en el interior de la casa, sino que estaban afuera, ¿sí? Es decir, para poder ir al sanitario tenían que salir de la casa. El invierno en ese momento, en la década del 30, era muy crudo, era muy difícil, ¿sí? Era muy complicado. Así que imagínense lo que era vivir en esta zona. La calefacción también era escasa, inclusive imagínense en este tipo de construcciones donde a través de los huequitos de las maderas se filtraba justamente el calor. Entonces tenían que buscar la forma de que esto no sucediera. Por ejemplo, en el interior de las habitaciones lo que hacían era colocar papel decorado y así evitar las filtraciones. Además también lo que hacían era rellenar esos huecos con arena o con arpillera, ¿sí? Esta es una forma también de mantener el calor dentro de los hogares. Y justamente en esa casa que nosotros acabamos de ver, donde en el año 1929 se instala la administración de aduana. ¿Por qué? Porque muy cerquita de aquí, a tan solo 50 kilómetros, encontramos hoy por hoy un paso internacional, ¿sí? Que se llama Wau. Y justamente hacia ese paso, donde antiguamente los habitantes se comunicaban con nuestro país vecino de Chile y se trasladaban, ¿sí? Hasta allí para realizar trámites, por ejemplo, para comprar lo que no encontraban aquí en el pueblo de San Martín de los Andes, o para inclusive buscar o comprar algún tipo de medicamento que necesitaban. Por eso les cuento que el desarrollo comercial se realizaba justamente con Chile. Y la única vía que encontraban en ese momento era la vía de la costa, y era precisamente el lago Lácar. A tan solo 50 kilómetros de aquí se asentaron en el paso internacional Wau, más específicamente en la zona de Wau, los colonos holandeses y formaron un pueblo maderero. Pero antes de contarles un poquito sobre esto, me gustaría que observen esta pequeña rotonda que dejamos hacia la izquierda. Esa pequeña rotonda se las mostramos porque hasta la década del 70 el pueblo llegaba hasta allí, y en esa pequeña rotonda encontrábamos unos ciervos que le daban la bienvenida a todos los turistas que llegaban al pueblo de San Martín de los Andes. Esos ciervos los vamos a ver dentro de un ratito nada más. Todo lo que nosotros estamos transitando ahora, en la década del 70, era baldío. Y como les decía, en la zona de Wau se asentaron los colonos holandeses y formaron un pueblo maderero. Desde la zona de Wau traían los rollizos hasta la costanera del lago Lácar. Desde allí los trasladaban hacia los aserraderos que encontramos en la costanera y los aserraderos que encontramos en las afueras del pueblo. Es decir, todo lo que nosotros estamos transitando, como bien dijimos, eran baldíos, y aquí encontrábamos muchos de los aserraderos que acabamos de mencionar. Así que hasta aquí trasladaban los rollizos en esa época. Nosotros en este momento estamos transitando una avenida que es la continuación de la avenida San Martín hacia el este. Estamos hablando precisamente de la avenida Kessler o la avenida Koestler.
que hace referencia al primer médico civil que llegó a esta zona en la década del 20, un médico alemán que también venía escapando de la guerra, y es el señor Rodolfo Keller o Rodolfo Koestler, del cual vamos a estar hablando también en un ratito nada más. Pero además les cuento que esta avenida no solo es importante porque es la continuación de la avenida San Martín, sino porque nosotros estamos transitando una ruta nacional. Esta es la ruta nacional 40. Estamos transitando la parte norte. En un ratito nada más vamos a transitar la parte sur, que es más conocida como la ruta de los 7 lagos. No sé si sabrán, pero la ruta nacional 40 es la más larga y la más extensa del territorio argentino. Tiene aproximadamente unos 5.000 kilómetros de extensión y además le da acceso a 18 parques nacionales. Quienes la recorrieron y la conocen dicen que es una de las rutas más lindas de toda la Argentina. Dejamos atrás esta ruta nacional, esta avenida, y vamos a ingresar a una zona residencial. Fíjense que vamos a cruzar este pequeño puente. Debajo encontramos un arroyo, cuyo nombre es Trabuco. El arroyo Trabuco se une a otro arroyo que nosotros no vamos a ver, pero que estaría derechito por aquí, por esta calle que tomamos, que es el arroyo Caluco. Y estos dos arroyos forman otro arroyo, que es el Pocahuyo, que desemboca en el lago Lácar. Y muy cerquita de aquí, hacia la derecha, encontramos lo que fue en realidad una usina, ¿sí? Donde se instaló la primer usina hidroeléctrica por allá por el año 1912. ¿Y quién instaló esa primera usina? Un colono que llegó y se asentó en el pueblo de San Martín de los Andes. Pero les cuento entonces que estamos transitando, como bien dijimos, una zona residencial. Esta calle se llama Los Cipreses. Es una calle muy linda, muy tranquila. Vayan observando las construcciones, que son algunas parecidas, otras bastante diferentes a las dos construcciones que veníamos observando, a la casa de la familia Castillo y a la casa de la familia Raguzzi. Vamos a encontrar a lo largo del recorrido construcciones que pertenecen a 3 periodos arquitectónicos, uno muy diferente al otro, pero con algo en común, que justamente que utilizan el material de la zona. Esta calle se caracteriza por un detalle muy bonito y lo van a poder observar en unos segunditos nada más. Observen hacia la izquierda que se ve cómo nos acompaña el arroyo Trabuco. Y se van a ir dando cuenta que este arroyo se mete por entre medio de las construcciones. Fíjense estos pequeños puentes que unen la calle Los Cipreses con las viviendas particulares, con los alojamientos turísticos. Y en unos minutitos nada más vamos a volver a cruzar otro puente y van a poder observar este detalle que les estoy mencionando. Tanto a la izquierda como a la derecha podemos observar establecimientos hoteleros. Más adelante se ven viviendas particulares. Esta calle es muy cortita, tiene unas 7-8 cuadras nada más. Comienza donde nosotros la tomamos y finaliza a unas pocas cuadras de aquí. Observen hacia la izquierda el detalle que les acabo de mencionar. Ahí se ve un paredoncito donde debajo pasa el arroyo Trabuco. Y este establecimiento hotelero, este alojamiento turístico que podemos observar hacia la izquierda, fíjense que tiene unos pequeños balcones, donde por supuesto en la temporada estival los pasajeros aprovechan, desayunan allí, algunos almuerzan, algunos cenan. Es un detalle muy bonito porque se encuentra a la vera del arroyo Trabuco. Y ahora vamos a cruzar este puente. Van a ver que Rolo va a pasar detenidamente, despacito, y van a poder observar tanto a la izquierda como a la derecha este pequeño detalle que mencionamos recién. Ahora sí observen, sobre todo hacia la izquierda. Van a poder observar todos estos puentes que comunican las viviendas con los cipreses, con la calle de los cipreses. Después del periodo arquitectónico de los colonos, llega otro periodo arquitectónico
Y llega porque en realidad en el año 1937 llegan parques nacionales a esta región. Al llegar parques nacionales se empieza a restringir, por ejemplo, la tala en la zona de Wahum. Hay que entender algo. En la zona de Wahum dijimos que se había fundado un pueblo maderero. Lo que hacían estos colonos holandeses que se asentaron allí era talar indiscriminadamente. No había una actividad que regule justamente todo lo que tiene que ver con la tala, con la madera. Cuando llegan parques nacionales, entonces se restringe la tala y estos holandeses lo que tienen que hacer es comenzar a buscar una nueva actividad económica. ¿Por qué? Porque justamente empieza a decaer la actividad económica, que fue la principal actividad de la región. Es así entonces como poco a poco no solo cambia la actividad económica, sino también el periodo arquitectónico. Y llega un nuevo periodo arquitectónico que se conoció como periodo arquitectónico de parques nacionales, que lo que se hace es comenzar a utilizar la piedra y la madera. Y a lo largo del recorrido vamos a poder observar, como bien dijimos hace un rato, diferentes construcciones que pertenecieron también al periodo arquitectónico de los colonos. Si observan hacia la izquierda, arriba, se ve una construcción amarilla, ahora sí a la izquierda arriba, con techo plano, si no se ve el techo a dos aguas, que es muy común en esta zona. Ahora se vuelve a ver esta construcción amarilla a la izquierda arriba, se ve una parte nada más, y un paredón. Ese es el hotel, el viejo Hotel Sol de los Andes. Allí vamos a estar llegando dentro de un rato nada más. Ese hotel se construyó en la década del 70 y en realidad causó controversia entre los habitantes del pueblo. ¿Por qué? Porque desencajaba por completo con la arquitectura típica del pueblo de San Martín de los Andes. No sé si se habrán dado cuenta, pero en la ciudad de San Martín no hay edificios altos y mucho tiene que ver con la construcción de este hotel, del Hotel Sol de los Andes. Que en breve nada más les voy a estar contando por qué no hay edificios en la ciudad de San Martín de los Andes y un poquito la historia de este hotel que fue tan importante en la década del 70. Pero antes me gustaría que observen hacia la izquierda. Se ve una construcción color ladrillo, con techo verde, con ventanales verdes. Esta casa perteneció al doctor Rodolfo Keller, que mencionamos hace un rato. Aquí funcionó su consultorio particular. Además también tenía muchas habitaciones que utilizaba para internar a la gente que no podía atender en forma domiciliaria. Tengan en cuenta que era el único médico civil que se encontraba en la zona. Por lo tanto, el doctor Keller lo que tenía que hacer era recorrer grandes distancias a caballo para ir a ver a los diferentes enfermos, ¿sí? Muchas veces, como los caminos eran malos y el clima era bastante complicado, tardaba entre 2 a 3 días para poder llegar a su hogar, donde lo esperaba su mujer, que era enfermera y que justamente trabajaba con él. Antes de la llegada del doctor Keller, los habitantes se atendían con los médicos del ejército. ¿Por qué? Porque San Martín nació como destacamento militar. Pero esta historia también la vamos a conocer dentro de un rato. Les cuento que la casa del doctor Keller hoy es patrimonio arquitectónico y hace unos años funcionó un museo que hoy por supuesto ya no funciona. Pero esa casa hoy es cuidada y es habitada por un descendiente del doctor Keller. Si observamos hacia la derecha, vemos esta construcción. Observen detenidamente. ¿De qué está hecha? De piedra y de madera. Por lo tanto, podemos decir que esta construcción pertenece al periodo arquitectónico de parques nacionales, que dijimos que utilizaba la piedra y la madera. Esta construcción pertenece a la escuela número 5, que fue la primera escuela que tuvo el pueblo de San Martín de los Andes. La realidad es que esta escuela estuvo en realidad por diferentes lugares, hasta que finalmente en el año 1948, durante la primera presidencia de Perón, ocupó ese predio, ¿sí? Pero fue la primera escuela que tuvo el pueblo de San Martín de los Andes. Me van a escuchar que a lo largo del recorrido voy a decir pueblo, voy a decir ciudad. ¿Por qué? Porque en realidad San Martín de los Andes se convierte en ciudad recién en el año 1974, ¿sí?
Hoy por hoy van a escuchar que muchos habitantes seguimos diciendo pueblo de San Martín de los Andes. La realidad es que la ciudad de San Martín hoy por hoy sigue teniendo ese toquecito de pueblo. Por ejemplo, de 1 a 5 la gente aquí duerme la siesta, o algunos comercios, muchos comercios hoy permanecen cerrados, ¿sí? Por eso todavía seguimos diciendo que se vive en un pueblo. Hoy San Martín tiene 35.000 habitantes y en su mayoría viven del turismo, así que dejó de ser un pueblo hace mucho tiempo. Observemos aquí hacia la izquierda. Todo esto que observamos, todo esto que vemos pertenece a la institución de parques nacionales. Aquí funciona la sede administrativa. Les vamos a contar ahora sobre este parque nacional, pero antes vamos a ver hacia la izquierda un museo. Fíjense que dice La Pastera, Museo del Che. Seguramente se preguntarán qué tendrá que ver el Che Guevara en esta zona. En el año 1952, el Che Guevara junto a su compañero Granados realizan todo un viaje por Latinoamérica, y es precisamente por este lugar que pasa, ¿sí? Pasa la noche en lo que hoy observamos aquí en este museo. Antiguamente aquí funcionaban galpones de esta institución de parques nacionales, y en esa época, cuando pasaron por aquí, estaban sin dinero. Se encuentran con este empleado de parques y le preguntan si pueden quedarse a pernoctar en este lugar, justamente porque no tenían dinero suficiente. Es así entonces como en este lugar pasan la noche Ernesto Che Guevara junto con su compañero, razón por la cual en el año 2008 se decide inaugurar este museo, donde por supuesto, si lo visitan, van a poder observar documentos, relatos, fotos, imágenes audiovisuales, donde se conoce, donde se relata la vida de este personaje tan importante, tan emblemático de la historia argentina. Está abierto todos los días, excepto los martes, ¿sí? Es un lugar muy interesante para venir a visitar si tienen un ratito, si no saben qué realizar aquí en la zona. Es una actividad alternativa para que puedan realizar aquí. Vamos a tomar esta calle que se llama El Ordi. Me gustaría que observen, frente a ustedes a la izquierda se ve otro pehuen u otra araucaria. Fíjense que tiene una pelota bastante grande en las extremidades de sus ramas, aquí hacia la derecha. Fíjense que este es un ejemplar femenino. Recuerden que dijimos que es la piñonera, ¿no es cierto?, que da las piñas. Bueno, ahí vimos un ejemplar femenino y podemos identificar ahora que vimos ambos ejemplares, cómo es uno y cómo es otro. Como bien dijimos, veíamos parte de lo que es la institución de parques nacionales. Aquí hacia la izquierda se vuelve a ver estas oficinas que pertenecen a esta institución. El Parque Nacional tiene 412.000 hectáreas. Fue creada con el fin de proteger especies únicas como el roble pellín, el raulí, animales como el pudú o el huemul, y también para asentar soberanía territorial. Es el más grande en cuanto a superficie y además fue el tercer parque nacional en crearse. Nosotros vamos a recorrer 5 kilómetros del Parque Nacional Lanín, pero eso va a ser en un rato nada más. Fíjense que frente a ustedes hacia la izquierda vemos la Plaza Sarmiento, otra de las plazas importantes de la ciudad de San Martín de los Andes. Cuando llegan los colonos en esta zona, alrededor de toda esta plaza, encontramos los almacenes de ramos generales, donde uno podía comprar de todo, desde un balde hasta una frazada, por ejemplo. Y eran muy importantes en esa época. Pero otra construcción que era muy común ver en esa época fue la primer sucursal del Banco Nación, y es la que podemos observar hacia la derecha. Esta construcción que tiene una pared color amarillita. Aquí se fundó en el año 1930, entonces, la primer sucursal del Banco Nación. La actual sucursal la vamos a ver en breve nada más. Pero hay que saber entonces que cuando llegan estos colonos, la vida de los habitantes se desarrollaba alrededor de la Plaza Sarmiento. En la esquina hacia la izquierda se ve una construcción celeste con techo rojo.
donde hoy hay locales comerciales. Allí funcionó el Hotel Lácar. Fue el primer hotel y el más importante que tuvo el pueblo de San Martín de los Andes. Albergó a los primeros visitantes y también a los primeros turistas, ¿sí? Es decir, a visitantes ilustres en realidad, además de a los primeros turistas, por supuesto. De hecho, ese hotel albergó al doctor Kessler apenas llegó al pueblo de San Martín de los Andes. Y ese hotel fue muy importante porque allí funcionaba un salón comedor, donde fue el punto de reunión de todos los habitantes, ¿sí? Junto a la Plaza San Martín fue el centro social por excelencia. Cerró sus puertas en el año 1986 y a lo largo de su historia sufrió refacciones y modificaciones. Así que lo que nosotros vimos no fue su fachada original, ¿sí? Hoy por hoy, como bien pudieron observar, encontramos locales comerciales. Y lo que fue el salón comedor, hoy funciona un restaurante que se llama Doña Quela. ¿Por qué les cuento esto? Porque si ustedes pasan por este restaurante van a ver esta reseña que les acabo de mencionar. Dejamos atrás la avenida San Martín y vamos a comenzar a recorrer muchas instituciones importantes en la ciudad. Aquí hacia la izquierda se ve el Juzgado de Paz, el Registro Civil, que funcionaron juntas hasta el año 1972. Vamos a poder observar también el actual Teatro San José, aquí hacia la izquierda. Fíjense esta construcción realizada de madera, ¿sí? Esto es madera de Raulí. Aquí funcionó la primer capilla que tuvo el pueblo de San Martín de los Andes, que fue inaugurada en el año 1923. Todo lo que vemos hacia la derecha pertenece a la parroquia de nuestra ciudad, a la parroquia San José, que se construyó en la década del 70. Van a poder darse cuenta que muchas de estas construcciones que nosotros estamos mencionando se construyeron, se inauguraron entre la década del 60 y la década del 70, que fue justamente cuando comenzó a surgir la actividad turística en la región. Esto lo vamos a conocer cuando estemos llegando hacia el viejo Hotel Sol de los Andes, donde vamos a conocer un poco la historia de este hotel y por supuesto del surgimiento de esta actividad tan importante en la ciudad de San Martín de los Andes. Podemos observar a la izquierda estos rosales que se destacan durante esta época y por supuesto la municipalidad de nuestra ciudad, que se fundó en la década del 60. Y nosotros ahora estamos recorriendo lo que sería el centro cívico, el actual centro cívico de nuestra ciudad. Fíjense que hacia la derecha vemos nuevamente la Plaza San Martín, que fue desde donde partimos. Si la recorren van a poder encontrar especies nativas y especies exóticas introducidas, también en la Plaza Sarmiento. Pero si observamos hacia la izquierda, se ve otra construcción parecida a la capilla. Fíjense que también está íntegramente realizada con madera de Raulí. Hoy la están refaccionando, pero aquí funciona un museo, que es el Museo Primeros Pobladores, donde uno puede encontrar documentos, fotos que cuentan la historia de los primeros pobladores justamente, ¿no? De los primeros que llegaron a esta zona, no solo de los colonos, sino también de la comunidad mapuche que encontramos en la zona de aquí de San Martín y de los alrededores. Hay que saber que dentro del Parque Nacional en sí encontramos 7 comunidades mapuches y fuera, es decir, aquí en los alrededores encontramos 2 comunidades mapuches más. Fíjense como aquí a la izquierda vemos la actual sucursal del Banco Nación y les vamos a mostrar además la primer chocolatería que tuvo nuestra ciudad. Pero antes, observen hacia la derecha. Fíjense que se ven ejemplares y se ven unos carteles. Esos carteles indican el nombre de la especie con su nombre científico. Si tienen la oportunidad de recorrer la Plaza San Martín y la Plaza Sarmiento van a ver este detalle. Aquí hacia la izquierda, en la esquina, se observa Mamucia, la primera chocolatería que tuvo nuestro pueblo, nuestra ciudad. Allí se comen uno de los chocolates más ricos. Van a ver de todos modos que a lo largo de toda la ciudad de San Martín hay varias chocolaterías. Bueno, Mamucia en realidad fue la primera.
Continuamos recorriendo la Plaza San Martín. Fíjense las construcciones, tanto a la izquierda como a la derecha. Van a ver que estas construcciones son bastante nuevas, ¿sí? Hay un nuevo periodo arquitectónico que, si bien no tiene un nombre, continuó utilizando los materiales de la zona, ya sea madera, ya sea piedra o ya sean ambos materiales. Todas estas construcciones que vemos son todas construcciones nuevas. Y vamos a poder observar también lo que es el hospital de nuestra ciudad, que se construyó en el año 1959. En diagonal hacia la izquierda se ve el Hospital Ramón Carrillo. Toda la manzana que se observa pertenece a este hospital. Como les decía hace un rato, el Hotel Sol de los Andes causó controversia porque desencajaba con la arquitectura del pueblo de San Martín de los Andes. En ese momento las construcciones se realizaban con material de la zona. Los techos que se utilizaban y que se siguen utilizando es el techo a dos aguas, y se realizaban construcciones como de la década del 70. Se empezaron a dictar ordenanzas que tienen que ver con la altura a construir y con las fachadas. Nosotros no encontramos edificios altos en la ciudad de San Martín porque únicamente se puede construir hasta 3 pisos de altura. Eso serían aproximadamente unos 12 metros y medio. Esa es la razón por la cual aquí no encontramos edificios. La idea es que San Martín conserve la arquitectura típica de aldea de montaña. Hacia la derecha podemos observar otra construcción que perteneció al periodo arquitectónico de los colonos. Fíjense que todas las construcciones que pertenecieron a este periodo son similares, no son todas iguales. Muchas fueron sufriendo algunas modificaciones. Esta casa perteneció al doctor Ernesto Núñez, que fue el primer médico argentino que llegó a esta zona, quien ayudó también a construir la sala de primeros auxilios, por ejemplo. Esta casa sufrió refacciones, pero se puede ver también que se encuentra aproximadamente en el centro del predio. Fíjense que hacia la izquierda, un poquitito más atrás, se ve una pequeña construcción. Es allí donde funcionaba un galpón o un depósito, como bien dijimos que era típico también en este tipo de construcciones. Por lo general, las construcciones alrededor de estas construcciones encontrábamos los álamos que ayudaban a cortar el viento, protegían contra el viento. Hoy por hoy también se utilizan con el mismo fin, son barreras para cortar el viento. También era muy común en esa época. En diagonal hacia la izquierda, detrás de los ciruelos de jardín, se ve una construcción de madera y de piedra. Allí funcionó la primer sala de primeros auxilios, justamente, que el doctor Núñez ayudó a construir. Hoy esta construcción pertenece al hospital de nuestra ciudad. Y van a poder observar aquí hacia la izquierda otra construcción llena de vegetación. Fíjense, ahora se ve esta construcción. Es una hostería suite, es un spa, también tiene spa. Esta hostería pertenece a la familia Zapag, que fueron los impulsores del movimiento popular neuquino. Más específicamente pertenece al señor Jorge Zapag, que fue el ex gobernador de la provincia del Neuquén. Su hermana, Luz Zapag, fue intendenta de aquí de la ciudad de San Martín. Aquí hacia la derecha se ven estas casas que pertenecen a empleados de parques nacionales. Fíjense los jardines que tienen, fíjense los ejemplares de araucarias, de ciruelos de jardín que encontramos, los rosales. Y van a poder observar aquí hacia la derecha estos árboles que tienen un frutito color rojo, que también nos acompañó en el recorrido. Ese árbol se llama Cerval del Cazador. Es muy común también verlo en las calles céntricas y es justamente una especie introducida. Hacia la derecha se ven estos ciervos que le daban la bienvenida al pueblo por allá, por la década del 70, en esa pequeña rotonda que vimos hace un ratito nada más. Y como podrán observar, hacia la derecha se ve nuestro majestuoso lago Lácar. Hoy el día
día lo amerita, así que sobre todo más llegado el mediodía, pasado el mediodía, van a ver que esta playa se llena de gente, justamente porque es una de las más concurridas por su ubicación. Desde esta playa se pueden alquilar, por ejemplo, durante la temporada estival únicamente, kayaks, canoas, se pueden observar frente a nosotros hacia la derecha. Inclusive se puede ver el muelle que tiene la costanera. Desde aquí parten excursiones a Wahoo. Además también hay traslados en barco a Quiraquina en diferentes horarios. Otras alternativas que pueden realizar desde la ciudad de San Martín de los Andes. Les voy a mostrar un restaurante que se llama La Costa del Pueblo. Ustedes dirán, ¿por qué nos muestran un restaurante? Porque ustedes si presentan la factura que les dimos del Red Bus, aquí hacia la izquierda se ve este restaurante. Presentando esta factura tienen un café sin cargo. Pueden venir al mediodía o pueden venir a la noche, ¿sí? Obviamente tienen que conservar la factura y presentarla. Si no la presentan no se pueden tomar un cafecito gratis. Fíjense la vista que tiene este restaurante, ¿sí? Así que pueden venir a disfrutar un poco y a tomarse su cafecito frente al lago Lácar. Vamos a bordear 5 kilómetros del lago Lácar. Vamos a ingresar, como bien dijimos, al Parque Nacional Lanín. Pero antes me gustaría que observen, tanto a la izquierda como a la derecha van a ver cómo esta ruta se bifurca. Si nosotros tomáramos la ruta hacia la izquierda, llegaríamos, por ejemplo, al Viejo Hotel Sol. Esa ruta la vamos a tomar dentro de un ratito nada más. Pero nosotros vamos a tomar hacia la derecha, como bien dijimos, vamos a bordear el lago Lácar. Vamos a ingresar al Parque Nacional. En realidad vamos a estar transitando lo que es la Reserva Nacional Lanín. Y les cuento que ya estamos transitando la Ruta Nacional 40, la parte sur, la que nos lleva hacia Villa Langostura, por ejemplo. La Ruta Nacional 40, más conocida como la Ruta de los 7 Lagos. Hay que saber un detalle. Hay muchos que dicen que esta ruta, si ustedes comienzan el recorrido aquí, se tiene en cuenta el lago Lácar como primer lago. Si ustedes toman un mapa, van a ver que esta ruta comienza aquí, pero si llegan hasta Villa Langostura y toman al lago Nahuel Huapi, van a contar 8 lagos. Bueno, mucha gente lo que hace es, si comienza el recorrido aquí en San Martín, el primer lago que se toma es el lago Lácar. Pero si comienzan en Villa Langostura, el primer lago que van a tomar es el lago Nahuel Huapi, por lo tanto el lago Lácar no formaría parte de los 7 lagos si comienzan desde Villa. Si comienzan desde San Martín, el lago que no estaría dentro de los 7 lagos sería el lago Nahuel Huapi. Esto lo van a escuchar muchas veces, pero la realidad es que esta ruta comienza aquí y finaliza antes de llegar a Villa Langostura. Eso sería en el empalme hacia la ruta internacional que lo lleva hacia el paso internacional Puyehue o Cardenal Zamoré. Así que el lago Nahuel Huapi no forma parte de los 7 lagos, pese a ser uno de los lagos más lindos de la Patagonia. Como bien dijimos recién, fíjense hacia la derecha encontramos este lago tan lindo, el lago Lácar. Es el lago más bajo del Parque Nacional Lanín. Se encuentra a 640 metros sobre el nivel del mar. Tiene 24 kilómetros de largo, tiene 3 kilómetros de ancho, tiene 52 kilómetros cuadrados de extensión de este a oeste. Y es el único lago patagónico que desemboca en el Océano Pacífico. Todo el resto de los lagos desembocan en el Océano Atlántico. Este es un dato importante porque tiene que ver con un temita que vamos a hablar en breve, nada más, que tiene que ver con la cuestión de límites, ¿sí? Que se llevó a cabo por allá por el año 1898. Lácar, en lengua mapuche, significa ciudad sumergida. Y tiene que ver, por supuesto, con una leyenda que cuentan estas comunidades. En breve nada más vamos a estar haciendo un
una pequeña parada para que ustedes puedan tomar fotografías de este lago, pero les cuento que no van a poder descender del bus por una cuestión de seguridad, ¿sí? Van a poder tomar sus fotografías tranquilos, sin ningún tipo de problema. Cuando regresemos de las playas de Catrice, del acceso a las playas de Catrice, donde estamos por llegar en breve nada más, van a poder tener su tiempito para disfrutar del paisaje y para continuar sacando fotografías también, ¿sí? Así que no se hagan problema. Me gustaría que observen antes de detenernos, por allá por donde va el barco hacia la derecha, fíjense que se ven unas montañas con picos, ¿sí? Con algunos picos. Bueno, por allí encontramos la cordillera de los Andes y más precisamente el Paso Internacional Wau, que ahora les voy a contar por qué les mostramos ese lugar. Nos detuvimos entonces para que ustedes puedan tomar sus fotografías. Los que están del lado izquierdo pueden pasarse al lado derecho y tomar estas fotografías del lago Lácar. Detrás de ustedes se ve la ciudad de San Martín de los Andes y ahora en un ratito nada más la vamos a tener de frente. Los que quieran bajar, si así lo desean, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Continuamos con nuestro recorrido. Como bien dijimos recién, esa montaña con picos que se ve es la cordillera de los Andes y muy cerquita de allí encontramos el Paso Internacional Wau. Desde esa zona trasladaban los rollizos hasta la costanera del lago Lácar. Imagínense lo que era recorrer entre 30 a 40 horas el lago Lácar para poder llegar, por supuesto, a la costanera y trasladar los rollizos. Era toda una aventura. Era muy complicado, sobre todo durante el invierno, porque esos traslados se realizaban en balsas, a la intemperie. Así que era muy difícil el trabajo justamente de los que se dedicaban a trasladar los rollizos. Así todo, realizaban esta travesía, este viaje, y luego esos rollizos eran trasladados hacia los diferentes aserraderos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué los rollizos los trasladaban desde la zona de Wau y no los sacaban de los alrededores del pueblo de San Martín de los Andes? Esto es justamente porque en la zona de Wau llueven 4.000 milímetros anuales. Allí se desarrolla una diversidad de vegetación realmente impresionante. Y más precisamente, los árboles nativos en esa zona desarrollan troncos de mayor porte. Esa es la razón por la cual traían los rollizos desde esa zona hasta la costanera del lago Lácar. Por supuesto que esto tiene que ver con los vientos húmedos provenientes del Pacífico, ¿no es cierto? Estas nubes
van pasando por diferentes cordones montañosos hasta que finalmente tienen que descargar esa humedad y lo hacen a través de lluvias o nevadas desde este lado de la cordillera, es decir, de la cordillera argentina, del lado argentino, ¿sí? Esa es la razón por la cual entonces llueven 4.000 milímetros anuales en la zona de Wau y se lleva a cabo, se desarrolla esta diversidad de vegetación. Para que tengan en cuenta y entiendan un poquito más sobre las lluvias, les cuento que en la ciudad de San Martín llueven 1.600 milímetros anuales. Fíjense cómo en tan pocos kilómetros desciende la cantidad de lluvias. Y si ustedes se van para el lado de Junín de los Andes, para allá llueven unos 800 milímetros anuales, es decir, cada vez menos. Y es justamente en las afueras de la ciudad de Junín donde se lleva a cabo, donde en realidad crece o se desarrolla en realidad la famosa estepa patagónica. Todo lo que encontramos alrededor de aquí de la ciudad de San Martín es bosque. Y para que tengan una idea, cerquita de la zona de Wau se desarrolla la selva valdiviana, ¿sí? Pegadito a la cordillera de los Andes. Es decir, que en tan pocos kilómetros podemos ver, ¿no? Como bien dijimos recién, diversidad de vegetación, cómo cambia el ambiente, ¿no es cierto? Bueno, obviamente esto tiene que ver con las lluvias. Recuerden que dijimos que el lago Lacra es el único que desemboca en el Océano Pacífico. Si ustedes recuerdan, por allá, por el año 1898, existió la posibilidad de un conflicto bélico con Chile por la cuestión de límites. En breves palabras les cuento que Chile proponía que los límites pasaran por la divisoria de aguas, y esto significaba que las aguas que desembocaban en el Océano Pacífico iban a pertenecer a Chile y las que desembocaban en el Océano Atlántico iban a pertenecer a la Argentina. El Perito Moreno dijo no, los límites no pueden pasar por la divisoria de aguas. ¿Por qué? Porque los cursos de agua pueden ser alterados por el hombre. ¿De qué manera lo demostró? Desviando justamente el curso de un río. Y dijo, los límites tienen que pasar por las altas cumbres, por supuesto tomando como referencia los puntos más altos. Es así como gracias al accionar y al conocimiento de las zonas de litigio del Perito Moreno, casi la mitad de los territorios no fueron designados. ¿Qué hubiese pasado si se cumplía con lo que decía Chile, con lo que proponía Chile? El lago Lácar sería de Chile, justamente porque desemboca en el Océano Pacífico. Gracias al Perito Moreno esto no sucedió y entonces los límites comenzaron a pasar por las altas cumbres. Bajo este contexto es que se funda un pueblo el 4 de febrero de 1898, justamente a orillas del lago Lácar, y estamos hablando del pueblo de San Martín de los Andes. Pero antes de continuar contándoles sobre esta historia, fíjense que hacia la derecha observamos el acceso a las playas de Catritre, hicimos 5 kilómetros, otra de las playas concurridas, justamente por las cercanías. Hacia la izquierda vemos este acceso a este tiempo compartido que se llama Paihuén, que significa lugar de paz. Este tiempo compartido tiene un restaurante, tiene una casa de té que está abierta al público en general. Es decir, no es solamente para los clientes, para los turistas que se instalan allí. Si ustedes quisieran pueden venir sin ningún tipo de problema. Todos los árboles que vemos hacia la derecha y que rodean este tiempo compartido es una especie protegida por el Parque Nacional y es la especie roble pellín. Es una especie originaria de Chile y de Argentina que podemos encontrar únicamente en una franja que va desde el lago Moquehue, cerca de Villa Pehuen, hasta el lago Hermoso, que se encuentra a unos 50 kilómetros de aquí. Si nosotros hubiésemos continuado por esta ruta, llegaríamos, por ejemplo, a Villa Langostura, luego de recorrer 110 kilómetros, a San Carlos de Bariloche, luego de recorrer 190 kilómetros, y también al Cerro Chapelco, porque desde esta ruta se llega al Cerro Chapelco después de recorrer unos 19 kilómetros. Y un dato interesante es que este cerro no solo está abierto durante el invierno, durante el verano también. ¿Por qué les cuento esto? Porque actualmente allí se desarrolla un parque de montaña. Quien quiera ir puede realizar diferentes actividades relacionadas al turismo aventura, porque allí pueden encontrar senderos de mountain bike, hay un tobogán
donde uno desciende con un carrito, hay camas elásticas para los niños, y hay diferentes actividades. Por supuesto, para mayor información sobre precios y horarios, pueden consultar en la Secretaría de Turismo de nuestra ciudad. Pero como bien dijimos recién, bajo el contexto de este conflicto bélico con Chile, es que se funda un pueblo a orillas del lago Lácar. El general Rudecindo Roca, este general decide fundar un pueblo a orillas del lago, de este lago que nosotros observamos, justamente para asentar soberanía territorial, por el miedo a que vuelva a surgir un conflicto con nuestro país vecino de Chile. Es así como no solo encontramos al ejército, porque dijimos que San Martín nace como destacamento militar, sino también como empiezan a asentarse estos colonos que vinieron desde diferentes puntos de Europa, desde España, Francia, Suiza. Teníamos también estos colonos de origen sirio-libanés que se dedicaron a diferentes actividades económicas, no solo a la maderera, sino también al cultivo de trigo, por ejemplo, a la actividad ganadera también, ¿sí? Y se dedicaron también a la agricultura. Así que estos colonos se asentaron junto con el ejército y junto con la comunidad mapuche puruinca, que encontramos actualmente también en esta zona. Así es como nace entonces el pueblo de San Martín de los Andes. En breve nada más vamos a estar llegando al viejo Hotel Sol, pero como bien dijimos hace un rato, les vamos a dejar un ratito para que puedan disfrutar de este paisaje, y en breve entonces vamos a volver para conocer un poco la historia del surgimiento del turismo y del Hotel Sol de esta región.
propuesta que nos lleva hacia el viejo Hotel Sol de los Andes. Vayan observando hacia la izquierda cómo poco a poco vamos a ir dejando nuestra ciudad por debajo. Cuando regresemos del viejo Hotel Sol vamos a hacer otra parada para que ustedes puedan tener una vista de toda la ciudad de San Martín de los Andes. Pero como bien dijimos recién, tenemos que conocer un poquito la historia del hotel, la historia del surgimiento del turismo en la región. Y tenemos que ir para allá, para el año 1955, cuando una ley dicta, ¿sí?, declara en realidad al territorio de Neuquén como provincia, ¿sí? En esa época hablamos de territorios y no de provincias. A partir del 55 entonces hablamos de provincia del Neuquén. 5 años más tarde, en el año 1960, el gobierno declara al pueblo de San Martín de los Andes define en realidad al pueblo de San Martín de los Andes como pueblo turístico. Esto generó que se llevaran a cabo varias acciones para fomentar la actividad turística. Es así que a partir de ese momento se empezaron a dar créditos para la construcción de alojamientos turísticos, de restaurantes también, ¿sí? Y en ese entonces, por ejemplo, lo que es el Cerro Chapelco, ya tenía un medio de elevación. Unos años más tarde se coloca otro medio de elevación. Los habitantes de la región lo que hacían era subir caminando hasta el cerro y muchas veces cuando la nieve lo permitía, bajaban descendiendo, ¿sí? Bajaban esquiando, perdón, ¿sí? Imagínense lo que era en ese entonces el invierno, como siempre decimos, era muy nevador. Esto permitía justamente que pudieran bajar esquiando al pueblo. Por supuesto, hoy no se puede hacer este tipo de actividad, ¿no es cierto? Únicamente podemos esquiar en el Cerro Chapelco. Es así entonces como se empiezan a llevar a cabo estas acciones, donde se empiezan a abrir caminos. En esa época todavía era bastante complicado llegar a esta zona, porque los caminos eran precarios, los caminos seguían siendo malos. Es a partir entonces de la década del 60 donde se empiezan a abrir los caminos, donde se empieza a abrir un poco el panorama de esta ciudad, donde se empieza a conocer. Antes de que el turismo comenzara como turismo invernal, existía un pequeño turismo de verano, pero que era muy lento, ¿sí? Justamente por esto que les comentaba hace unos segunditos, porque era bastante difícil llegar a esta zona. Es así entonces como 10 años más tarde, es decir, en la década del 70, el gobierno provincial le da a una empresa concesionaria el Cerro Chapelco y el Hotel Sol de los Andes, que había que terminar de construirlo. Esta empresa concesionaria, que se llamaba Soljet, comienza a hacer publicidad en la Argentina y en Brasil para poder captar un turismo selectivo, un turismo de primer nivel, únicamente. Que por supuesto había que tratar de mantenerlo y que era muy difícil porque recién el turismo estaba surgiendo aquí en la región. En el 74 llega el primer contingente aéreo, porque ya se había inaugurado el aeropuerto de Chapelco, así que llega este contingente aéreo que se hospeda en el Hotel Sol de los Andes para ir a esquiar al Cerro Chapelco. Un dato interesante es que el Hotel Sol de los Andes fue el único hotel 5 estrellas que tuvo el pueblo de San Martín de los Andes. El único hotel 5 estrellas. Y antes de continuar con este relato, ya vemos frente a nosotros cómo encontramos este hotel totalmente abandonado. Les cuento que esta empresa concesionaria se le fue complicando, por supuesto, el mantenimiento de este hotel, el pago de los empleados. Es así como a partir de ese momento empezó a pasar de concesión en concesión, hasta que finalmente una de las últimas concesiones no pudo sostener ni siquiera el sueldo de los empleados. Es así como no solo los empleados, sino muchos habitantes de los alrededores comenzaron a desmantelar y a saquear este hotel, llevándose por supuesto todo, dejándolo en las condiciones en que ustedes lo ven en este momento. Así quedó
el Hotel Sol de los Andes. Recién en el año 2000 pasó a manos de la provincia y desde ese momento hay un proyecto que anda dando vuelta y tiene que ver con la construcción de una escuela de hotelería y gastronomía. Por supuesto, y como ustedes verán, esto no se está ni siquiera llevando a cabo y aparentemente tampoco se va a lograr, por lo tanto queda en un proyecto nada más. Lo único que se pudo mantener, lo que se pudo reconstruir en realidad son estas oficinas que ustedes ven que pertenecen al municipio y un centro de estudios que se encuentra en el subsuelo, únicamente. El resto está tal cual quedó. De hecho, si ustedes observan, desde aquí se ve perfectamente el techo plano que mencionamos. Ven que no está realizado con material de la zona y que tiene un poco más de 3 pisos de altura. ¿Sí? Totalmente una construcción que desencaja totalmente con la fisonomía de la ciudad de San Martín de los Andes. Así es entonces como poco a poco comenzó a surgir el turismo invernal en la región, ¿sí? Obviamente luego se llevaron a cabo otras acciones, se continuaron abriendo muchos caminos. Uno de los caminos que se abrió fue la Ruta Nacional 40 que estuvimos transitando, que comenzó a construirse en el año 1948 y se terminó de asfaltar sobre todo hace unos 3 años nada más. Por supuesto hablamos de camino de montaña, como estos que estamos transitando nosotros. Es muy complicado tratar de conservar y de mantener un camino de montaña. Para las oportunidades se venían abajo estos caminos, había que volver a empezar. Fue bastante difícil, pese a, por supuesto, haber problemas políticos, problemas de dinero. Pese a esto, fue complicado el mantenimiento de este camino, ¿no? Es así entonces como los últimos 30 kilómetros se terminaron de asfaltar hace unos 2-3 años. Imagínense todo lo que se tardó, por supuesto. Y este camino que nosotros estamos transitando es el viejo camino que nos llevaba hacia la ciudad de San Carlos de Bariloche. Era todo camino de ripio. Obviamente no estaban las condiciones que nosotros podemos transitarlo en este momento, ¿sí? Era todo camino de ripio y era bastante complicado poder transitarlo. Así todo era el único camino que nos llevaba hacia Bariloche. Ahora sí, entonces, fíjense la vista que tienen de nuestra ciudad. Por supuesto, tomen todas las fotografías que ustedes quieran. Mientras tanto, les voy mostrando que se ve la Torre Blanca con la cúpula negra de la parroquia San José. Un poquito más adelante se ve la torre con el reloj que pertenece a la municipalidad de nuestra ciudad. Se ve la Secretaría de Turismo, que es esta construcción de color violeta. Y se ven las banderas que encontramos en la Plaza San Martín, justamente de donde partimos. Sí, con el techito negro. Sí, arriba los árboles verdes. Sí. Y ahí está la cúpula. Esta es una de las vistas más lindas que se tiene. Si ustedes recorren de todos modos los alrededores de nuestra ciudad, van a tener diferentes vistas, ¿sí? Diferentes puntos panorámicos. El Cerro Bandurrias, este cerro que nosotros estamos transitando, donde encontramos un mirador. También se tienen otras vistas no solo de la ciudad, sino también del lago Lácar, por ejemplo. Pero una vuelta fue. Ah. No me había agarrado. Por ejemplo, otras alternativas que tienen es recorriendo este camino que nosotros hicimos, unos 4 kilómetros, se llega a un mirador que se llama Arrayán. Desde ahí tienen una vista del lago Lácar y de la ciudad de San Martín de los Andes. Si continuaran un poquitito más arriba se llega a una casa de té que es muy linda, que lleva el mismo nombre, es la casa de té Arrayán. Desde allí tienen una vista, para que tengan una idea, se ve el Cerro Tronador que está en las cercanías
de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Esto para que tengan una idea de la vista que se tiene de las alturas, ¿no es cierto?, en la que se encuentra esa casa de té. Es un lugar muy lindo para ir a tomar el té, sobre todo si el día lo acompaña. Otra alternativa que pueden realizar tanto en vehículo como a pie es el Cerro Bandurrias, que es el cerro que encontramos en diagonal hacia la derecha. Allí tienen dos alternativas. Pueden llegar hasta este cerro, hacia el mirador, luego de recorrer aproximadamente depende del ritmo que tenga cada uno, unos 40 minutos, una hora de caminata, de camino de montaña, atravesando diferentes obstáculos. Se tiene una vista diferente a la que nosotros observamos. Es decir, tiene una vista del otro lado del lago Lácar que nosotros no vimos y una vista de frente de la ciudad de San Martín de los Andes. Es uno de los cerros más lindos para poder caminar y poder tener vistas panorámicas diferentes a las que veníamos observando, como bien dijimos recién, el Cerro Bandurrias. También se recorre exactamente lo mismo, ¿sí? Son dos alternativas que pueden realizar si tienen ganas de caminar o simplemente si tienen ganas de pasear en auto, pero son cercanas a la ciudad de San Martín de los Andes. Fíjense cómo nuevamente llegamos a la costanera del lago Lácar. Vamos a poder observar que no solo en la costanera, sino en una de las calles que vamos a transitar, se ven muchos alojamientos turísticos. En realidad, en su mayoría, los podemos encontrar aquí, ¿sí?, en la costanera. De todos modos, los encontramos diseminados por toda la ciudad de San Martín, pero concentrados los encontramos aquí, como se puede observar hacia la derecha. Todo esto que vemos son todos alojamientos turísticos, no hay ninguna vivienda particular. Y observen la vista que tienen, por supuesto. Estos son uno de los alojamientos turísticos más, digamos, no son los más costosos, pero son caros, ¿sí?, justamente por la vista que tienen. Nosotros vamos a tomar la calle Brown aquí hacia la derecha. Vamos a continuar viendo alojamientos turísticos, la primer cuadra y media, luego ya comenzamos a ver viviendas particulares. Fíjense los rosales, tanto a la izquierda como a la derecha, cómo nos acompañan, porque como bien dijimos, se destacan durante esta época del año. De hecho, la ciudad de San Martín se va a comenzar y se está comenzando a conocer como la ciudad de las rosas. Un dato interesante porque seguramente en unos años se va a conocer justamente por ser la ciudad de las rosas, como les acabo de mencionar. Fíjense como ya en esta cuadra transitamos la calle Brown y vemos además viviendas particulares. Nosotros vamos a tomar una pequeña calle muy cortita que tiene apenas una cuadra, que se llama Antuhue. Antuhue significa lugar de sol. ¿Y por qué se llama de esa manera? ¿Por qué se la pusieron justamente a esta calle? Porque durante el mes de enero, sobre todo durante el verano, esta parte de la ciudad es la que recibe mayor cantidad de luz solar. Serían aproximadamente unas 16 horas de luz solar, sobre todo en el mes de enero, ¿sí? Ya ahora en febrero, 9 y cuarto de la noche, ya el sol se comienza a esconder, ¿no es cierto? Ya empieza a oscurecer. Eso no ocurre en el mes de enero. En el mes de enero tenemos luz hasta aproximadamente 9:30, 10 de la noche, así que los días se extienden muchísimo más, se disfrutan muchísimo más. Esa es la razón por la cual entonces a esta calle se le puso el nombre de Antuhue, lugar de sol. Únicamente este cerro tiene la mayor cantidad de luz solar. No ocurre lo mismo con el otro cerro que encontramos detrás. Si observamos aquí hacia la izquierda, se ve este predio, este terreno, que se los mostramos para que tengan una idea de cómo eran las quintas o los terrenos que utilizaban, donde se asentaron en realidad los colonos cuando llegaron a esta zona en la década del 20, en la década del 30. Hay que saber que un año antes de la fundación de nuestro pueblo, en el año 1897, se crea una colonia pastoril.
En esa época la Argentina buscaba poblar esta región y lo que hacían era vender las tierras muy baratas. Este hecho le interesó a los colonos que venían escapando de la guerra. Pero la realidad es que no era todo tan fácil, porque para poder obtener las tierras tenían que cumplir con ciertos requisitos. Y esos requisitos eran que tenían que construir, tenían que introducir haciendas y tenían que cultivar. Una vez que llevaban a cabo, es decir, que cumplían con estos requisitos, ahí recién entonces tenían, podríamos decir, el título definitivo de estas casas, de estos terrenos, de estas tierras. Es así entonces como muchos de los colonos se asentaron en esta región, se asentaron en la zona de la Vega San Martín, donde se dedicaron al cultivo de trigo, y finalmente cumplieron con estos requisitos y obtuvieron sus tierras. Hoy las calles de San Martín llevan el nombre de muchos de los colonos que se asentaron en esta región. La calle Obey, que es la que vamos a tomar próximamente hacia la derecha, es justamente el nombre de uno de los colonos que llegó a esta zona y que fue el que instaló la primer usina hidroeléctrica que mencionamos hace un rato largo, ¿sí? Casi en el comienzo de nuestro recorrido. Por supuesto, las calles de San Martín también llevan el nombre de los personajes históricos como el general Roca, ¿sí? Como Rudecito Roca también. Aquí hacia la derecha en la esquina vemos esta pequeña casa de madera que fue una de las primeras casas que tuvo el pueblo de San Martín de los Andes. Fíjense que hoy está habitada, ¿sí? No es que está abandonada, no es que no vive nadie, no, es una casa que está habitada. Se la mostramos porque fue una de las primeras casas que tuvo el pueblo desde antes del periodo arquitectónico de los colonos. Fíjense que totalmente de madera, más rústica, más precaria. Así eran las casas en los comienzos de este pueblo. Ya estamos próximos a llegar a nuestro punto de partida hacia la Plaza San Martín. Pero antes vamos a estar transitando lo que sería la calle gastronómica de nuestra ciudad, la calle Villegas. Para los que recién llegan, esta calle, a lo largo de esta calle encontramos muchos de los restaurantes donde ustedes pueden degustar los platos típicos como la trucha, el ciervo, el jabalí, el cordero. Desde la costanera del lago Lácar hasta unas cuantas cuadras más hacia adelante, entonces encontramos los restaurantes de nuestra ciudad. Sobre la avenida San Martín van a encontrar también restaurantes, pero en su mayoría también los encontramos concentrados sobre esta calle, que como nosotros la conocemos es la calle gastronómica. Ya estamos a una cuadra de llegar a la Plaza San Martín. Queremos recordarles que conservando la factura que les dimos y presentándola en el café, en el restaurante La Costa del Pueblo, se pueden tomar su café sin cargo. Quiero recordarles también que esperen a que Rolo detenga el bus para poder descender del mismo por una cuestión de seguridad. Y queremos aprovechar, por supuesto, a despedirnos, agradecerles por habernos acompañado el día de hoy, por haber conocido la historia de nuestra ciudad, del cual estamos muy orgullosos, y queremos desearle una buena estadía o un buen regreso a sus hogares y sobre todo también un feliz año, sí, que este año sea mejor de lo que fue el año pasado. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.